Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular, conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Wilnelia Recart González. Ella obtuvo su bachillerato en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y lleva trabajando un par de años en el herbario de la universidad, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante de qué es eso de un herbario. Y ahora, en este verano, se va para California a estudiar su grado doctoral, y que recibió una sorpresita los otros días, otra buena noticia, ¿no? Aparte de que va a una buena universidad, pero de eso hablamos ya mismito. Primero que nada, Wilnelia, muchas gracias por sacarle este ratito. No, gracias a ti y tu iniciativa. ¿Qué momentos son los que tú identificas que te llevaron a donde estás ahora mismo? Tanto para hacer la investigación como para ahora que te vas para California. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Conmigo en realidad fue como una montaña rusa. Yo comencé en realidad a interesarme sobre lo que es biología y ciencias ambientales cuando estaba en escuela superior. Yo estudié en la escuela University Gardens, acá en Río Piedras. Es una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Entonces mi profesora de ciencias ambientales y química básicamente me motivó a descubrir un poco más sobre lo que era ciencias ambientales. Y eso fue en el último año de escuela superior. Así que cuando mi mamá trabajó en la Universidad de Puerto Rico, en admisiones, subgraduados, así que la única opción que yo veía posible era entrar a la UPI, entrar a la Río Piedras y hacer algo allá, lo que sea, relacionado a ciencias porque me interesaba. Entonces, cuando me llegó la solicitud que mi mamá me la dio, le digo, bueno, lo único que puedo hacer aquí es ambientales, porque lo demás de biología, yo como que cuando yo pensaba en biología, pensaba en medicina. Cuando pensaba en medicina, pensaba en una cortadura, en sangre y cosas así, y simplemente eso me daban ganas de desmayarme. Así que yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Pues sí, entonces yo dije, bueno, pues deja intentar ciencias ambientales. Cojo mis primeras clases como todo el mundo, de primer año. Llegué a coger algunos cursos de ambientales. Para ese entonces el departamento no era un departamento, era un programa de ciencias ambientales. En realidad estuve un poco perdida durante ese primer año. A pesar de que estaba cogiendo clases de ambientales, me gustaban, pero no me apasionaban, por decirlo así. Y mi mamá ya me estaba presionando a que cambiara de facultad y me fuera a administración de empresas, porque esa es la mejor opción, ya que no te gusta medicina, pues deberías de estar en administración de empresas y ser una contable. Así que yo dije, bueno, pues es intentar qué es lo que hay por ahí. Y entré a administración de empresas, cogí como 3 cursos de administración de empresas, no los toleré, no los aguanté. Yo me sentí como, yo creo que eso fue uno de los peores tiempos a nivel subgraduado, fue estar en administración de empresas, pero en realidad era porque no era lo mío, ¿me entiendes? Había personas que estaban tan apasionadas con sus números y con sus cuentas y con sus empresas y cuánta cosa hay, y yo estaba ahí como que, bueno, sí, pero en realidad esto no le encuentro cuál es la diversión. Así que regresé a ambientales en menos de un semestre, y de ahí decidí que tenía que en realidad encontrar mi nicho dentro de lo que es ciencias ambientales, porque no lo encontraba o no me veía en más ningún otro lugar más que en ambientales o en el área de lo que es ecología y ciencias ambientales. Así que terminé siendo voluntaria de un estudiante graduado que se llama William Beltrán, que estaba haciendo un censo de pájaros en Huánica, en Cabo Rojo. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentar eso. Resulta que me encantó trabajar con pájaros, excepto estar levantándome temprano en las mañanas. Esa fue la parte que yo dije, ok, yo no puedo hacer esto por el resto de mi vida. Pero sí me encantó. Fue en realidad, yo creo que uno, eso fue un curso, le hice en Biología 4990 en la UPI, y fue uno de los cursos con los cuales yo dije, wow,
en realidad que estar viendo pájaros y esto de la historia natural y biología natural y toda la cosa, es bien interesante y me gusta. Y quisiera seguir haciendo algo sobre esos pasos. Así que seguí yendo a Biol 4990, seguí yendo a Guánica por todo un semestre, casi un semestre y durante el verano del 2010, y me obsesioné con los pájaros. Yo era si alguien vio a una muchacha con binoculares y un libro de pájaros en la UPI, probablemente era yo. Yo veía pájaros entre medio de clases porque me encantaban. Y también en ese tiempo ya había pasado los cursos de introducción de ciencias ambientales y comencé un poco más a conocer más lo que era ecología de Puerto Rico, que es una clase que dan en la Universidad de Puerto Rico, ecología, biología general, pero con más orientación a lo que son animales y plantas y demás. Y pues ya estaba encaminándome un poco más sin yo darme cuenta lo que iba a ser el futuro que yo quiero tener para mí. Y dentro de la clase de biología, a la misma vez de estar yendo al campo viendo pájaros, estuve cogiendo el laboratorio de biología general y la TA básicamente me dijo al final del semestre: oye, me gusta cómo te estás desenvolviéndote y trabajando en el laboratorio, ¿por qué no te vienes conmigo y trabajas en el herbario? Y yo le digo, bueno, pero ¿qué es eso del herbario? Y entonces ella sale y me dice, no, el herbario es, palabras simples, una biblioteca de plantas. Y ahí lo que tienes son un montón de plantas que diferentes personas cortan y las ponen en un pliego y le ponen información de dónde la encontraron y cómo se encontraba y el color de las flores y todo ese tipo de descripciones. Y nosotros lo mantenemos aquí para que se quede y tengamos información sobre localidades de diferentes especies o otras investigaciones que puedas hacer con eso. Yo digo, wow, eso está súper interesante, pero yo no sé nada de plantas. Y dijo, no te preocupes, no hay problema, yo te voy a enseñar todo lo que necesites y además vas a tener un trabajo este verano y va a ser con paga. Y yo, wow, eso no está mal porque yo no tengo ninguna idea de posibles trabajos y tampoco conocía lo que eran los REUs, Research Experience for Undergraduates, que todo puertorriqueño y toda persona en ciencia debería participar. Así que estuve ese verano trabajando, me extendieron mi contrato durante el próximo semestre, o sea, de agosto a diciembre, y pues yo seguía en la base de datos trabajando con las familias y entrando los diferentes datos que se encuentran en un espécimen del herbario, que básicamente es lo que te había dicho de las localidades, cuándo se colectó, quién la colectó, ese tipo de información. O sea que el trabajo era traducir lo que ya estaba en papel o la información que estaba con cada espécimen y entonces ponerlo en una base de datos. Exacto, era básicamente digitalización pura, o sea, yo me sentía casi como una secretaria, así que estaba todo el tiempo viendo la computadora, entrando datos y demás. Y pues básicamente estuve haciendo eso durante ese semestre, pero a la misma vez ya había dejado el trabajo de los pájaros y en realidad no sabía qué otra investigación hacer porque no conocía muy bien cómo funcionaba la Universidad de Puerto Rico respecto a eso. Así que comencé a ir a las reuniones de laboratorio del Dr. Ackerman, que es el director del herbario de la Universidad de Puerto Rico. Entonces ahí comencé a escuchar las historias de los diferentes estudiantes graduados del Dr. Ackerman, de diferentes estudiantes subgraduados que estaban con él y todo. Y en realidad fue bien importante para mí, y yo creo que también para el Dr. Ackerman en este caso, porque yo me di cuenta que la investigación sí era interesante y me acuerdo que al final del semestre yo le pregunté al Dr. Ackerman, oiga doctor, yo tengo que hacer una tesina para ciencias ambientales y yo tengo una idea, pero no es con cosas que tengan que ver con el herbario. ¿Usted me puede dar un tiempo dentro de su reunión de laboratorio para yo enseñarles mi propuesta de investigación a sus estudiantes? Y me acuerdo que el proyecto era, y todavía quiero realizar, contaminación, cómo la contaminación lumínica
básicamente cómo las luces pueden afectar al pitirre en términos de comportamiento y actividad nocturna. En realidad, la investigación era por una observación de típicos estudiantes de ciencias naturales quedándose despiertos hasta las 4 de la madrugada. Normal, eso es parte normal de verdad de cada semestre. Exacto, el pan de cada día. Sí. Entonces, nada, algunas veces notaba que yo escuchaba pitirres fuera de mi casa y estaban de lo más activos y esto era como las 12 de la madrugada y yo, pero qué caramba puede hacer un pitirre sin luz afuera activo, ¿verdad? Y cantando. Así que cuando abría la ventana ellos básicamente están en los postes de luz alimentándose de los insectos nocturnos que se aglomeran cerca de las luces de los semáforos. Así que básicamente tienen fuente de alimentación fácil y casi 24 horas porque por la mañana consiguen sus alimentos y por la noche van y janguean en los postes de luz y se alimentan también. Entonces yo les propuse eso a los muchachos y básicamente se sentaron y me dijeron, ay, ¿qué piensas de esto? ¿Y qué piensas hacerlo así, asado y lo otro? Y yo, wow, ellos están cogiendo esto en serio, esto puede suceder, esto puede ser un proyecto. Nada, al final del semestre el profesor sale y me dice, oye, te encontré súper motivada con relación pues a lo que es investigación y más la parte científica. ¿Qué te parece si solicitas a este programa que se llamaba UMEP Undergraduate Mentoring in Environmental Biology? En ese programa es como un internado de verano, pero extenso, que básicamente tú estás 1 año y medio haciendo investigación y ellos te pagan, ellos te dan cursos sobre cómo hacer investigación, cómo hacer propuestas de investigación, cómo presentar tu investigación científica, etcétera. Y pues él me propuso trabajar con un sistema que era trabajar con 2 orquídeas, una que es nativa a Puerto Rico y la otra que es invasiva, y cómo la orquídea invasiva podría estar afectando a la orquídea nativa, dado que en las 2 orquídeas se encuentra este escarabajo que se come las flores de ambas orquídeas. Y la idea era que si tienes a un escarabajo, básicamente tú estás en el campo y estás comiéndote flores de una orquídea naturalmente y de momento llegas a un parcho y ahora no tan solo tienes una fuente que es esta orquídea nativa, ahora también tienes otra fuente de alimentación que es esta orquídea exótica. A lo mejor tú esperarías que tú tuvieses más energía para poder pues reproducirte y toda la cosa y pues incrementarías tus densidades. Así que si incrementas tus densidades podrías estar afectando a la población de las orquídeas nativas porque tendrían o se ejercería más daño y estarías consumiendo más a la orquídea nativa. Así que a lo mejor el éxito reproductivo de la orquídea nativa sería menor porque tú estás comiendo más, por tanto estás reproduciéndote más, estás incrementando tus densidades, así que te arrasas con toda la plantación. Y yo creo que esa investigación científica, yo ya había pues tenido mi experiencia de estar en el campo y de estar disfrutando y demás, pero nunca había tenido la experiencia de yo sentir que estaba a cargo de un proyecto y que si yo no iba al campo, nadie iba a colectar los resultados por mí. Y si yo no colectaba mis resultados, yo no iba a saber qué era lo que estaba pasando en ese sistema. Y si no sabía lo que estaba pasando en ese sistema, no iba a poder seguir en las otras etapas de poder presentar mi investigación científica en algún simposio, no iba a poder publicar la investigación ni nada por el estilo. Así que yo creo que generó un poco durante ese proyecto, no tan solo la experiencia de ver la ciencia sucediendo y no en un libro, sino también de poder sentir la responsabilidad de tener a un proyecto que yo estoy a cargo y que nadie más va a estar a cargo si yo no tomo cartas sobre el asunto. Pues sí, entonces ese proyecto fue en realidad el que me hizo entender que lo que quería hacer era ciencia, que definitivamente no iba a regresar a administración de empresas a probar mi suerte. Ya sabía que no quería trabajar con medicina porque en realidad yo no puedo trabajar con esto de la sangre y cortaduras y todas esas cosas, en realidad que no es lo mío. Pequeño detalle. Sí.
Sí, pequeño gran detalle. Y pues nada, así que yo dije, bueno, pues ecología es lo mío, así que tengo que dar lo mejor de mí en esto que quiero hacer. Y entonces pues comencé a estar buscando información sobre diferentes sociedades de investigación que sean orientadas a la ecología. Mi mentor, el Dr. Ackerman, me dijo sobre las experiencias de investigación a nivel subgraduado que brinda la Fundación Nacional de Ciencias, NSF. Con esa información fue que en realidad yo dije, wow, hay oportunidad para yo seguir conociendo más sobre el mundo de la ecología, y ya sé que me encanta la ecología, así que ahora tengo que tratar de dar lo mejor de mí en estos últimos años que me quedaban, que básicamente eran como 3 o 4 años más me quedaban de mi bachillerato. Así que decidí pues seguir haciendo investigación, seguir yendo al campo con la investigación que te dije, y pues trabajar en otros mini proyectos que todavía estoy trabajando en ellos para poder tener una sensación mejor de cuáles son los tipos de investigaciones que puedo hacer dentro de lo que es la ecología, porque ecología sigue siendo un término bastante grande, ¿verdad? O sea, que tú te enteraste, ¿verdad? Y empezaste a participar de esas oportunidades casi por casualidad, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que en realidad el problema no es que los profesores no estén motivados a entrenar a los estudiantes sobre lo que es ciencia y demás. Es simplemente que las personas están tan orientadas, o la mayoría de las personas dentro de lo que es subgraduado en naturales, están tan orientadas en hacer medicina y ser médicos y ser doctores médicos, sí, que tú apenas te enteras de lo que están haciendo los profesores, que te están dando tu clase de botánica, tu clase de zoología y demás. Y algunas veces, aunque te lo digan, tú piensas que es algo como intocable, porque pues tú lo que quieres ser es médico, quieres estudiar medicina, ¿cómo tú vas a poder involucrarte en un tema de investigación que este profesor ha estado toda su vida trabajando en él, ¿verdad? Y yo creo que algunas veces los estudiantes subgraduados no entienden, o no entendemos qué tan abiertos son los profesores a incluirte dentro de un tema de investigación. Y pues si no existe la comunicación principal sobre eso, pues tú terminas encontrando todas esas oportunidades por casualidad, que sí se puede hacer investigación en la UP que no tenga que ver con medicina, ¿verdad? Estaba hablando que estaba trabajando con el doctor Ackerman allí en el herbario, en que había mencionado brevemente que es un herbario, ¿verdad? ¿Por qué trabajar en un herbario? ¿Por qué era importante ese trabajo de pasar esa información a una base de datos? Mira, el herbario en realidad, yo le digo a la mayoría de las personas, ¿verdad?, que es una biblioteca de plantas. Y la idea de uno tener, primero que nada, qué es lo que se colecta de un árbol o de una planta. Básicamente la idea de tener el herbario es que si tienes una biblioteca donde tú puedes decir en X localidad, en tal fecha, se encontró X o Y pues uno no puede coger todo el árbol completo. Así que normalmente en el herbario tú lo que vas a encontrar es un pliego que es básicamente como 1 pie por 2 pies de largo, y dentro de ese pliego tú vas a poder encontrar la parte vegetativa necesaria para poder identificar una planta, que en este caso y por convención es si tiene flor, colectar la flor, si tiene fruto también, y también colectar la parte del arreglo de las hojas. Y si tú tienes toda esa combinación, tú puedes identificar una planta. Entonces, en el herbario tú vas a tener toda esta información de diferentes años, de diferentes colectores, y es básicamente un trabajo colectivo de años y años. O sea, nosotros tenemos especímenes aquí del 1850, creo que es el más viejo, así que de años, literalmente. 1850 y algo. 160 años. Sí, algo así. Bastante viejitos. Y están preservados aquí. Y cuando tú tienes toda esta información,
puesta dentro de esta biblioteca, tú puedes en realidad hacer un montón de preguntas y hacer un montón y llegar a muchas conclusiones, por decirlo así. Y me imagino también otra pregunta que uno puede hacer es si yo encuentro esta planta ¿verdad? Y según la guía no estoy muy convencido de que es fulanito, menganito, también el herbario, ¿verdad? Me puede servir para tratar de determinar si ya está descrita esa especie, si ya hay algo más que ya alguien haya hecho y la comparo con lo que está guardado allí, ¿verdad? Exacto. Si tú tienes una biblioteca de plantas, pues entonces si tú colectaste una especie en Puerto Rico, es bastante probable que ya se haya colectado, ya otra persona la haya colectado antes que tú, así que si la verificas con los especímenes que se encuentran en la biblioteca, en el herbario, a lo mejor puedes encontrar la especie que tú pensabas que tienes ahora mismo y la estás viendo, ¿verdad? Y si no, pues a lo mejor te puedes tomar la sorpresa de que es la primera introducción de X o Y planta para Puerto Rico. O puede ser que es una planta nunca antes descrita, lo que significa que es una nueva especie a la ciencia. Y si no te tomas el tiempo de verificar un herbario y saber si en realidad esa es, pues entonces pues caerías en un poco de bochorno, ¿verdad? De la comunidad científica, si no pasas por ese proceso. Además de la identificación y descripción de especies, que nosotros sí tenemos, te puedo decir que tenemos alrededor de 52 especímenes tipos. Especímenes tipos son especímenes que la persona que colectó esa planta colectó el primer ejemplar de esa especie. Los especímenes que dicen que eso es esta especie. ¿Y por qué a quién se le dio el nombre, básicamente? Exacto. Esa es la referencia principal de esa especie, está ahí en Río Piedras. Pero sí, definitivamente son 52 especímenes que los queremos y los protegemos con todo lo que podemos, porque son únicos. Había publicado un artículo que está como primera autora con el Dr. Ackerman y Ana Cuevas en la revista Biological Invasions en el 2013. Exacto. Que básicamente el título en español es como competencia aparente entre una orquídea invasiva y una nativa mediada por un escarabajo. ¿Cómo era? Floríboro. Sí. Yo no trabajo con plantas, así que por esas palabras se me enredan. No te preocupes, a mí también al principio tenía que practicar frente al espejo para no trabarme y todavía me pasa. y aprovechando, ¿verdad? Esas palabras enredadas, ¿qué es floríboro? Sí, floríboro es cualquier animal que se alimenta de las flores. Como herbívoro es de la parte vegetativa, floríboro es de la parte floral. Así que cualquier animal que se come una flor es un floríboro. El caso de mi sistema era un escarabajo y este escarabajo solamente come flores de orquídea y es nativo a Puerto Rico. Y el nombre científico de este escarabajo es Stetobaris polita. Él es nativo al Caribe básicamente, y lo que significa que lo puedes encontrar, su rango natural se encuentra en la región del Caribe y en más ningún otro lado. Así que no es endémico a Puerto Rico porque se encuentra en otras islas del Caribe. Y ese escarabajo, si nos remontamos a tiempos donde no se encontraba la orquídea invasora, que es Sphatholotis plicata, lo encontrabas atacando a orquídeas nativas. En este caso, y mayoritariamente, ataca a una orquídea nativa que se llama Bletia pátula. Y se encuentra también tanto en Puerto Rico como en el Caribe. Y por tanto no se le puede llamar endémica porque se encuentra en otras islas del Caribe como Cuba y la Española. El escarabajo se come las flores de esta planta nativa a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Hace un tiempo atrás, como en 1968 por ahí, quiero decir, apareció esta orquídea invasora a Puerto Rico. Lo que significa, y el término que estoy utilizando ahora, invasora, me refiero a cualquier organismo que su rango natural no incluya el lugar al cual me estoy refiriendo. Por lo tanto, si digo que es una orquídea invasora a Puerto Rico, es que esa orquídea naturalmente o su distribución natural no incluye a Puerto Rico. En este caso, la distribución natural de esta orquídea invasora
es el Pacífico, Asia-Pacífico. O sea, del otro lado del mundo. Exacto. ¿Y cómo, o sea, estamos hablando de orquídeas que son, o sea, no estamos hablando de aves ni nada, ni ¿verdad? Organismos que se pueden mover fácilmente. ¿Y estas orquídeas son más o menos de qué tamaño? Son bastante grandes para como yo visualizaba las orquídeas. Sí, porque uno piensa en orquídeas, ¿verdad? Estas matitas pequeñitas, ¿no? Tal vez como de Exacto. 4 o 5 pulgadas, algunos 6, 7, 8 pulgadas, así que no son muy grandes. Exacto. Pues mira, imagínate una palma. Entonces, imagínate una palma, está creciendo en la tierra y vas a ver que tiene esas hojitas de palma y por eso le dicen Spatuliotis plicata, porque las hojas son plicadas, o sea, básicamente que tienen hendiduras en la hoja como una palma. Y tiene esas hojas que pueden alcanzar como 2 pies de largo y no son tan anchas. Máximo yo le pondría como 6 pulgadas de ancho. Y la inflorescencia de esa orquídea, que es básicamente el sistema donde salen todas las flores, eso se le llama pues una inflorescencia. Inflorescencia puede llegar a, yo diría como 3 pies de alto. Wow. Así que es bastante grande. ¿Y eso no la encuentra en los árboles? ¿Está en el suelo? Es terrestre, no es epífita, pero algunas veces en el yunque, actually, la he visto creciendo en roca. Y esa es la nativa, ¿no? Esa es la exótica, pero también la nativa se comporta de manera similar. Y es más o menos, y estamos hablando más o menos del mismo tamaño. La nativa es un poco más pequeña, y no es por preferencia, pero las flores son un poco más lindas y más grandes. Tal vez hay algo de la que está un poquito viciada o algo así. Vamos a tener que buscar una persona objetiva para que nos diga cuál es cuál. Bueno, podemos poner las fotos en el blog si podemos hacer un quiz a las personas y poder determinar en realidad cuál es la flor más linda. Pero estadísticamente, la flor de la nativa es más grande. Así que con eso puedo ser objetiva y puedo decir que la orquídea nativa es más grande. Pero en términos de belleza, pues vamos a tener que dejar a los oyentes a que decidan. Pues sí, entonces la orquídea nativa es básicamente la misma cosa. Si tú la ves, es una orquídea terrestre, tiene unas hojas que crecen como si fuese una hoja de palma, como si fuese una pequeña hoja de palma, tampoco se imaginen así, pues una palma de coco o algo así. Pero cuando está comenzando a crecer una palma, tiene ese tipo de hoja. Entonces, la inflorescencia tiende a ser un poco más pequeña, la de la nativa. La de la exótica tiende a ser un poco más grande y más robusta. La orquídea nativa es de color violeta, púrpura, magenta. Y tiene como un gradiente, así que la puedes encontrar desde violeta pálido, magenta pálido, a violeta, magenta intenso. La orquídea exótica es bien interesante en el sentido de que tiene 2 formas o morfos, como la gente le llama, peculiares y bien distintivos, y es que la flor viene o en blanca o en magenta, no hay ningún intermedio. Y la planta produce un montón de frutos. Lo que nos hace pensar que la planta no necesita un polinizador para poder generar los frutos. En cambio, la nativa, cuando tú la ves, si tiene un fruto es un milagro. ¿Uno? Sí, si tiene un fruto, uno solo es un milagro. Wow. Pero lo que nos hace pensar que el polinizador, primero, o no es muy común en el área, o como es algo común entre las orquídeas, puede que la orquídea sea de estas que engaña a los polinizadores y el polinizador básicamente visita la planta por equivocación, no porque quisiera. Muchas de las orquídeas tienen esa peculiaridad, ¿no? Que engañan a insectos. El insecto se cree que va a poder comer néctar y entonces así lo engaña para que ocurra la polinización. Y no tan solo eso, vienen hasta con feromonas algunas que básicamente confunden al polinizador a pensar de que la flor como tal es una hembra de la especie de polinizador. O sea que el polinizador macho está jangueando por ahí y de momento ve una hembra y cuando va y visita a la hembra y empieza a copular con la hembra,
en realidad no es la hembra, es una flor, es una orquídea. Y el polinizador en realidad piensa que es una hembra y que va a dejar progenie, pero en realidad no va a suceder. O sea que tenemos, esas orquídeas son tan bonitas y verdad, la gente las quiere tanto, pero ellas básicamente viven engañando a los insectos con quien comparten el bosque. Sí, pero bueno, hay algunas que no son así y que sí dan recompensa. Como en todo sistema, ¿verdad? Siempre hay alguien que hace trampa. Y Exacto. en este caso, pues le tocó esa oportunidad, le funcionó a las orquídeas. Exacto, y le funcionó bastante bien, lo cual lo hace bastante interesante y divertido porque uno puede dar tantos ejemplos con las orquídeas y uno puede decir, wow, las orquídeas son tan entretenidas. Es como que, ¿cómo se le ocurre hacer todo eso y llegar a toda esa conclusión de un sistema de polinización tan perfecto y tan elaborado y tan eficiente a la misma vez? ¿Y hay alguna idea de la especie nativa, quién es el polinizador? No se ha comprobado, o sea, lo que significa es que pensamos que es una abeja centris nativa, pero no hemos visto la polinización, lo que significa que no te puedo decir con seguridad de cuál es el polinizador, pero sería un éxito si podemos encontrar cuál es el polinizador. Así que cualquier persona que tenga una Veletia pátula en su patio y quiere sentarse y mirarla por mucho tiempo, Sí, porque sería un éxito. ese es el detalle, ¿no? Que para saber quién es, tienes que sentarte frente a la planta mientras esté la flor allí por varias horas a ver si lo mangas en el momento. Exacto. Y en el caso de esta orquídea, peor aún, porque en realidad el polinizador va a llegar por accidente. Así que va a ser un doble accidente que tú encuentres el polinizador de la planta. O sea que las orquídeas son bien bonitas, pero engañan a medio mundo y le hacen la vida difícil a los que las investigan. Sí, pareciera ser que sí. Bueno, y esta orquídea invasiva, dice que básicamente llegó del otro lado del mundo. ¿Se sabe cómo llegó a Puerto Rico? Probable que haya llegado por horticultura, básicamente la venta de plantas ornamentales, y es bastante probable. A la gente le encantan las orquídeas y muchas de las orquídeas que se venden, todas las orquídeas yo creo que se venden en Home Depot y en algunas de las jardinerías, básicamente son orquídeas exóticas, no nativas, así que de algún lugar tuvieron que haber sido nativas y pues es probable que haya llegado de esa manera. La manera que se... Ahora, la próxima pregunta que se queda, a lo mejor me vayas a hacer, seguro me vas a hacer, es, ¿pero por qué las otras orquídeas que mi abuela tiene en el patio de su casa, por qué esas orquídeas no son invasivas? Pues esas orquídeas probablemente no son invasivas porque no tienen un polinizador que pueda polinizar la flor y generar frutos viables o semillas viables. Pero da la casualidad que esta orquídea invasora a Puerto Rico no necesita el polinizador. Así que cuando llegó, solamente necesitaba estar en unas condiciones similares a las de su rango nativo para poder ser capaz de crecer bien, de generar flores y después generaba frutos automáticamente porque no necesita ese polinizador. Mientras que las otras orquídeas que nosotros vemos en las jardinerías y demás no se están autopolinizando. Pero ahora mismo el dato curioso es que si tú vas a Home Depot ahora vas a encontrar una variante de nuestra especie invasora a Puerto Rico, Spatolotis flicata, pero no va a ser la misma. Y esa planta en particular no es capaz de autofertilizarse. Yo no sé si es porque los que estaban trabajando con la selección de la planta y de qué es los atributos que querían sacarle más o demás, trataron de quitarle ese gen de autofertilización o simplemente fue casualidad. Pero es bien interesante que ahora mismo no se están vendiendo esa variante de Spatolotis plicata, por lo menos en los lugares que yo frecuento de jardinerías en Puerto Rico. Detalle interesante que la gente que cultiva estas plantas, ¿verdad? Está haciendo selección, lo que se llama selección artificial, y a veces ¿verdad? Si uno no sabe la historia, uno no sabe para qué estaba escogiendo, y a veces pueden salir Exacto. cosas por accidente. Que lo mismo ocurre en la naturaleza, porque a veces salen cambios que salen y no era que no era que la evolución estaba empujando a eso, sino que de casualidad salió y pues eso funcionaba y no
no no molestaba más mucho nada. y entonces resultó. O sea que Exacto. uno no puede, como ese mismo punto que hiciste, ¿no? Sería bien fácil decir, pues fue que la diseñaron o la cultivaron para que no se reprodujera. Pero si uno no tiene esa información o si uno no la compara, ¿verdad? Si uno no tiene algún estudio que te diga cómo llegó ahí, pues no se puede llegar a esa información con los datos que se tienen. Exacto. Y entonces estaba diciendo, el escarabajo come, básicamente las va buscando a la nativa y entonces se come la flor completa, se come parte, ¿cómo es la cosa? Pues la flor, imagínate que la flor es como, vamos a decir, para que tengas una relación del radio, del tamaño, ponle como 2 pulgadas por 1 pulgada, vamos a ponerlo, ese es el tamaño más o menos de la flor. El escarabajo son como medio centímetro de tamaño, así que es bastante pequeño, actually menos de medio centímetro, son unos milímetros. En realidad es un escarabajo bastante pequeño y el daño que le hace a la flor no es tanto. Cuando tú vas al campo encuentras como unos rotitos, muchos rotitos en las flores de la planta nativa y de la planta exótica. Y algunas veces en los peores casos tú puedes encontrar, bueno, vamos a ver, yo he podido encontrar en el campo como más de 10 escarabajos en una inflorescencia de la planta nativa y he podido encontrar daños en las flores que alcanzan casi el 75% de la planta en términos del daño. El tejido de cierta manera se mantiene, no es como que vas a ver la ausencia del 75%, pero sí vas a ver un daño aparente a la planta. O sea, la flor ya apenas parece flor, pero tú todavía puedes decir, mira, sí, esto es una flor. En términos de la reproducción, pues, se pone bastante interesante. Tú ves una inflorescencia de Bletia, pátula, que es la orquídea nativa. Tú vas a ver la inflorescencia y vas a ver un montón de capullos al tope de la inflorescencia. Y luego, mientras vas bajando, acercándose hacia las hojas de la palma, o sea, de las bletias, vas a ver flores. Y vas a ver como unas cuantas flores, ponle 3 flores y demás. Y vas a ver como casi 10 capullos que todavía no han abierto. Muchos de esos capullos, a pesar de que tienen la posibilidad de convertirse en flor, pocos llegan. Lo que significa que hay mucho aborto de esos capullos. Muchos de esos capullos nunca llegan a ser flores. Y pues por consiguiente, por la dinámica de la polinización de esa planta, muchas de esas flores nunca llegan a ser frutos, pues porque nunca fueron visitadas por un polinizador durante el tiempo que estaban receptivas a un polinizador. O sea que la situación no es muy fácil para la nativa. No es muy fácil. En cambio, si tú comparas la orquídea exótica, imagínate la misma inflorescencia, tienes un montón de capullos en el tope de la inflorescencia y cada uno de esos capullos es probable que se conviertan en una flor. Y cada una de esas flores, por casi definición, se va a convertir en un fruto. Así que tú puedes encontrar una inflorescencia de la especie invasora con más de 10 frutos. Mientras que la nativa lo que tiene son un fruto. Porque eso fue lo único que consiguió del polinizador. O sea que por todos lados que lo mire, la nativa está bastante limitada. Exacto. Pero también hay otro punto que hay que brindar sobre el asunto y es que la planta nativa, si tú engañas, vamos a ponerle así, Luis, si tú engañas y tú quieres que te visiten, pero tú no le vas a dar una recompensa a esa persona que te visite. Sí, porque las plantas por lo general dan néctar a los que las visitan, pero eso le cuesta a la planta. Exacto. Así que por eso es la trampa de la orquídea, pues entonces se ahorran el trabajo de producir néctar, pero entonces anyway consiguen la polinización. Exacto. Pero eso tiene, como quien dice, sus pros y sus contras. Y uno de los contras es que tú no puedes estar en altas densidades. Porque si tú estás en altas densidades, es como si tú estuvieses un bunch de personas que son un montón de, qué sé yo, de mentirosos juntos ahí. Y tú vas ahí y tú sabes que tú lo que vas a escuchar es una mentira. Y si tú los ves todos juntos y tú siempre los ves juntos, tú te vas a acordar de cómo ellos se veían.
Y entonces tú vas a evitar de acercarte a esa gente porque te van a estar diciendo mentiras y tú no quieres que te digan mentiras. Así que, pero ¿qué pasa si tienes a un montón de mentirosos en un área y no están aglomerados? Y tú no quieres acercarte al mentiroso, pero la realidad es que se te está haciendo difícil acordarte de cuáles eran los mentirosos. Así que terminas visitando y hablando con un mentiroso, que en realidad tú no querías hablar con ese mentiroso. Algo similar es lo que pasa con la polinización de la orquídea. Esa orquídea nativa no puede darse el lujo de estar en altas densidades, porque si está en altas densidades, el polinizador puede que se acuerde de cómo se veía la flor. Y si se acuerda de cómo se veía la flor, pues entonces no la va a visitar. Pero si en cambio la planta nativa, la orquídea nativa, se esconde dentro de todo lo que hay de flores alrededor, pues el polinizador, cuando la visite, se le va a hacer más difícil acordarse cuál era el perfil de esa planta. Y entonces el detalle aquí porque verdad uno pensaría tal vez que competencia es que la exótica tal vez le esté quitando espacio a la nativa, pero entonces la nativa no es muy común, así que la exótica se agrega o también es como que bastante rara. La exótica es súper, súper común. Es como el grupo de mentirosos que te estaba diciendo. Porque como a ellas no les cuesta, pues así le hace más fácil. Como ya no le importa, pues se pueden enumerar. Sí, es bien común. Tú puedes encontrar en un lugar, vamos a decir, como en un 10 por 10, 10 pies por 10 pies, tú puedes encontrar como 10 orquídeas. Puedes encontrar de la invasora. Mientras que en esa misma área, 10 por 10, de la nativa, si tienes suerte, puedes encontrar 2. Wow, la diferencia es grande. La diferencia en densidad es bien grande. Pero regresando pues al tema que te estaba hablando del escarabajo, sí. Pues el escarabajo, nosotros en realidad lo que queríamos investigar y tomando todo este conocimiento previo que hemos estado discutiendo sobre la orquídea nativa y la orquídea exótica, en realidad lo que queríamos ver era si en realidad esta orquídea exótica que estaba siendo visitada y comida por este escarabajo florívoро nativo, estaba afectando la población de la orquídea nativa. Así que la manera más fácil de solucionar el asunto era buscar lugares donde no se encontrara la orquídea invasora, pero sí los escarabajos y la orquídea nativa, y buscar lugares donde se encontraran las dos orquídeas, tanto la nativa como la exótica, y el escarabajo. Así que nosotros estuvimos trabajando en el área de Arecibo. Básicamente lo que hicimos fue visitar las dos poblaciones. En vez de hacer como un experimento, usaban las poblaciones naturales como un experimento natural. Exacto. Y pues estuvimos visitando casi por un año y medio estuvimos visitando las diferentes poblaciones alrededor de esa zona. Y la idea era que midiéramos el éxito reproductivo y el daño de la flor, la cantidad de escarabajos y la producción de flores, capullos y frutos de la planta nativa en presencia y ausencia de la exótica. Y lo interesante fue que nos dimos cuenta que en todos los lugares donde se encontraba la orquídea exótica había un aumento de la cantidad de escarabajos en la planta nativa. Así que la planta exótica sí estaba incrementando la población o las densidades del escarabajo nativo, Stetobaris polita, en la planta nativa. O sea, encontrabas más escarabajos en la planta nativa que en los lugares donde no se encontraba la exótica. O sea que la competencia aquí no es que están peleándose por espacio o por polinizador, porque ¿verdad? La exótica no tiene, sino que le está aumentando la densidad de estos escarabajos. Le está haciendo la vida difícil a la nativa. Exacto. Entonces, pues la próxima pregunta es, bueno, hay más cantidades del escarabajo en las inflorescencias de la nativa. Ok, pero eso en realidad hace que la planta nativa tenga más daño en las flores. Eso en realidad hace que haya una producción menor de frutos en la presencia de la exótica. Y como estábamos colectando esos datos, pudimos hacer los análisis y nos dimos cuenta de que sí hay una diferencia significativa en los lugares donde está la orquídea exótica
hay más daño a las flores y hay un menor éxito reproductivo de la orquídea nativa. Así que la orquídea nativa la está pasando peor en los lugares donde se encuentra la orquídea invasora que en los lugares donde no se encuentra la orquídea invasora. Pero nada, sí, en conclusión, la orquídea exótica lo que hace ahora mismo es incrementar las densidades de este escarabajo nativo, porque el escarabajo nativo ahora tiene como un salad bar ilimitado, así que se está reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, pues porque tiene alimentos disponibles, bastante, en estos lugares donde se encuentra la orquídea exótica. Y entonces en los lugares donde no se encuentra la orquídea exótica, el escarabajo tiene que mantener sus poblaciones con las densidades de la planta nativa, que como ya habíamos discutido no son muchas. Así que la población del escarabajo en estos lugares tiende a ser menor que en los lugares donde se encuentra la exótica porque hay menos fuentes de alimento. Y todo eso hace que se genere un efecto dominó y se afecte el éxito reproductivo de la nativa. Lo que me hace retomar al título del artículo que se publicó, competencia aparente. Competencia aparente es cuando tú tienes tienes tres organismos en realidad, y la competencia no es directa, no es como tú estabas diciendo por espacio, por polinizador, sino que la competencia que se está viendo entre estos dos organismos está mediada por otro organismo. Y en este caso, ese otro organismo que está mediando esta competencia entre estas dos plantas es ese escarabajo nativo a Puerto Rico. O sea que ahí tenemos un ejemplo de a veces de lo complicado que puede ser estudiar el efecto de estas especies exóticas, porque no es sencillamente la competencia directa, sino que pueden haber estos efectos así indirectos que son un poquito más complicados para averiguarlo, ¿verdad? O para inclusive medirlo a veces. Entonces, que fuiste de estudiar ciencias ambientales y pues tienes esta publicación más reciente. Ahora te vas para California, University of California, Irvine, y no solamente te vas para California, que el sistema de la Universidad de California es bastante bueno, sino que hace poco te dieron otra sorpresita. Yo solicité el año pasado para el NSF GRFP, eso es National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program. Y pues yo dije, bueno, tengo esta idea, deja someterla, es probable que no me cojan, pero pues vamos a tirarlo ahí. Y resulta que me aceptaron dentro del programa y básicamente si te aceptan en ese programa es como casi el equivalente a ganarte un Oscar para un estudiante subgraduado o estudiante graduado, porque significa que no vas a tener que estar preocupándote por la economía a nivel graduado por lo menos 3 años. Así que... O sea que ahora vas a estar en la lista de los VIP, relax, y nosotros los pobres mortales acá tenemos que buscarnos la manera de sobrevivir. Ni tanto. Sí, no. Ellos básicamente te dan 3 años y en esos 3 años te van a estar pagando $30,000 más tus estudios para tú hacer investigación solamente. Así que no tienes que estar dando clases, simplemente te enfocas en poder hacer tu investigación y lo que tú quieres es una realidad. Sí, que por eso es la tarea de por qué traje el tema, porque ¿verdad? Y para felicitarte, porque esto es un programa bien prestigioso, tal vez uno de los mejores que hay ahora mismo en investigación, porque le permite al estudiante esa libertad de no tener que preocuparse por más nada, sino que tal vez tomar algunos cursos que tenga que tomar y el resto del tiempo dedicarlo a investigación, no tienes que trabajar en otras cosas, o por ejemplo en algunas otras, en medicina o en otra, ¿verdad? En otras disciplinas que tienes que meterte en 50, 100 mil, 200 mil dólares en préstamos estudiantiles, sino que la forma en que se ha hecho ciencia y por qué ha sido tan exitosa en Estados Unidos, aunque últimamente está bajando un poco, pero es otro tema, es porque se da este apoyo directo, ¿verdad? Y aprovechando así, hablando, ya tienes la beca y te vas a estudiar el doctorado. ¿Qué planes tienes una vez tengas el doctorado? Yo creo que eso te puede iluminar un poco mi contestación con el tema de investigación que le sometí, la propuesta que le sometí al NSF GRFP.
Yo lo que quiero seguir trabajando a nivel subgrado, estuve trabajando con especies invasivas y con otros proyectos que no cubrimos que eran relacionados a especies invasivas. Y en realidad me gusta trabajar con especies invasivas y me gusta trabajar con plantas. Así que al NSF le estaba proponiendo otra perspectiva de competencia indirecta de especies. Y lo que le estaba proponiendo NSF era un mundo hipotético de qué pasa si tú tienes un polinizador que es invasivo en ese lugar, o sea, naturalizado, exótico, y está visitando a las plantas nativas. Puede que las plantas nativas generen o evolucionen caracteres florales que les ayude o que sean más efectivos esos caracteres florales para la polinización con este nuevo polinizador en el área. Y esa era la idea. Y eso es lo que quiero seguir trabajando. O sea que tal vez posiblemente terminarían hasta afectando el polinizador que tenían naturalmente. Exacto. Pues entonces se va a ver en competencia o no va a estar tan bien adaptado. Eso es lo que quiero hacer ahora mismo. Es súper interesante. Pero sí, entonces yo sé que eso no es algo que uno pueda solucionar en 5 años. Así que creo que yo me veo siendo profesora mayormente porque yo no quiero que otras personas terminen en la situación que yo terminé de tanta suerte, ¿me entiendes? Había tanta suerte envuelta en que yo no cayera y no estuviera donde yo estoy, que me vuelve hasta un poco algunas veces como incómoda. De cuántas personas al año se gradúan de la universidad, de cualquier universidad, y no saben qué es lo que quieren hacer porque no encontraron a esa persona que los guió a ese camino. Así que yo quiero estar allí para poder ayudar a una Wilnelia en el 2025 y ayudarla a cumplir sus sueños y por lo menos, aunque sea, dirigirla a lo que es el mundo de la ecología y pues si no le gusta, por lo menos lo intentó, ¿me entiendes? Así que quisiera hacer eso y quisiera ofrecerle a esos estudiantes un laboratorio que trabaje con especies invasivas y evolución. Y por lo menos en Puerto Rico ese problema tendrían muchas opciones porque la especie invasora es un problema bastante serio. Exacto. Así que por lo menos ya tendrías ahí un campo fértil para hacer un montón de cosas y entrenar más y más estudiantes, ¿verdad? Rescatarlos de ese camino. En términos así de Puerto Rico, lo que has visto desde tu principio, que ni sabías que todo este mundo existía, y ahora que lo conoces bastante bien y conoces, por ejemplo, lo que es un herbario, lo que es trabajar en él, lo que es trabajar en el campo, lo que es trabajar con datos y bases de datos y la importancia de ese tipo de información. ¿Cómo tú ves la ciencia en Puerto Rico? ¿Cuáles son sus fuertes? ¿En qué Puerto Rico se distingue? ¿O en qué cosas tú crees que Puerto Rico se puede distinguir en los próximos años? Aparte de tu laboratorio de especies exóticas. Exacto. No, yo creo que esa es una pregunta súper interesante desde la perspectiva de que Puerto Rico en realidad tiene una calidad tan inmensa y tan buena de científicos, que es una cosa increíble. O sea, yo, y no es por echármelas, pero yo estuve trabajando con el Dr. Ackerman. El Dr. Ackerman es un experto en orquídeas. Cuando yo estaba visitando escuelas graduadas, había una señora, una profesora en otra universidad que yo le mencioné el nombre de Ackerman y ella me dice, ay, el Dr. Ackerman, él es mi modelo a seguir. Y yo me quedé como que ¿qué? El Dr. Ackerman, la persona que es súper humilde, que te trata de tú a tú, que es una persona tan como, qué sé yo, tan humana, ¿me entiendes? Algunas veces uno ve a los profesores y uno piensa como que, ay, eso es un robot y eso nunca te va como que tú nunca lo vas a llegar a conocer de una manera más amigable, que él es mi profesor y él me da las notas. Esta persona en realidad es un científico que hay personas fuera de este país
que piensan que él es lo suficientemente buen científico como para seguir y ser el modelo de otras personas, ¿me entiendes? Sí. Así que definitivamente tenemos talento y yo espero que en el futuro las personas sigan entendiendo que en realidad en Puerto Rico hay espacio para la ciencia y hay mucho por descubrir en términos de la ecología en nuestros bosques. Así que definitivamente la isla tiene mucho conocimiento, tanto de los científicos que están ahora, como los que esperemos que lleguen, y también la isla como tal alberga un montón de conocimiento que hay que exprimirlo. Se me ocurre dentro del sistema que yo conozco, que es Bletia y la Spatoglotis. Imagínate que yo estuviese muestreando dos poblaciones diferentes de Bletia y de Spatoglotis en la isla. Una, pues qué sé yo, por Bayamón estaba muestreando unas Bletias y también estaba muestreando a otra población de Bletias por Oaxaca. A lo mejor conocer cuál es la especie de insecto o cuál es el organismo que está polinizando esa especie nos puede llegar a concluir que a lo mejor no es el escarabajo el que está afectando las poblaciones de esas dos especies, de ese organismo en esos dos lugares. A lo mejor es la abundancia de esos polinizadores en esa zona. Pero si no conoces el polinizador, entonces ¿qué tú vas a estar buscando en esa zona si no conoces lo que hay ahí? ¿O cuál es el polinizador? ¿No? Sí, que tiene... Esa pregunta depende de tantos otros detalles que no se tienen y abre el espacio para más preguntas todavía. Que eso es lo divertido de la ciencia, ¿no? Uno contesta una pregunta, pero entonces salen 50 más. Otra cosita que, ¿verdad? Quería aprovechar que si tienes alguna otra anécdota así interesante que te haya pasado mientras estabas trabajando en el campo. Yo, en el área de estudio, una vez yo estaba, pues, visitando mis plantas, midiéndolas y demás, y yo veo que, pues, un policía se acomoda detrás de mi carro. Y yo, pensará que fue que el carro se me quedó, que yo necesito ayuda, X o Y. Entonces él va a donde mí y me dice, hola señorita, todo está bien, todo se encuentra bajo control y demás. Y yo le digo, sí, no hay problema, yo estoy aquí midiendo estas plantas y demás. Y él sale y me dice, bueno, yo solamente le tengo que decir que tiene que tener cuidado porque en esta área se rumora, puede que haya una plantación de marihuana un poco más allá de donde usted estaba caminando. Y yo lo miro a él como de que, ¿en serio? ¿En serio? Así que sí, tengo que admitir que después de tener ese encuentro con el policía tenía mucho miedo que me encontrara con una plantación y que estuviese en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado midiendo mis plantas. Wow. Bueno, pues Wilnelly, muchas gracias por dedicarnos este rato y contarnos sobre tus experiencias, las buenas y las no tan interesantes, ¿verdad? Las buenas y las no tan buenas. Pues muchísimas gracias. Bueno, pero fue un placer hablar contigo y comentarte todas las cosas que he estado viviendo durante mis años como subgraduada. Y nada, me mantendré en contacto contigo, seguir diciéndote en dónde estoy en mi carrera como científica y demás. Sí, porque ya mismo va a tener nuevos cuentos. Sí, eso es lo que espero en realidad, tener nuevos cuentos. Siempre es bueno. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.